Estaba leyendo el Viejo Testamento. Creo que me gusta mucho el Viejo Testamento porque es donde más palabra hay, más enseñanza hay. El Nuevo Testamento tenemos mucha palabra también, pero que es una palabra como de gracia, ya de perdón, pero las señales de lo que el enemigo hace o quiere hacer contra nosotros normalmente están en el Viejo Testamento. ¿Sí? Y leyendo el Viejo Testamento, esta parte increíble que fue la liberación del pueblo de Israel, ¿sí? De Egipto. ¿Cuántos conocen la historia? Obvio, todos, y ahí venimos todos, ¿eh? Es el principio para todos nosotros. Pero ahí vemos un par de figuras, ¿sí? Moisés es figura de... ¿Alguien que me diga? No. Moisés es figura de Jesús, porque libera al pueblo de Israel, ¿sí? Jesús vino y nos liberó del pecado, de la esclavitud del pecado, ¿sí? ¿Sí entienden la figura más o menos? Entonces el faraón es figura de Satanás, ¿sí? El príncipe de este mundo, ¿sí? El que esclavizaba al pueblo de Dios. Es lo mismo, ¿ah? Y en esa historia maravillosa de liberación, hay ciertos puntos o ciertas enseñanzas que podemos ver de lo que quiere Satanás hacer en tu vida para detenerte, esclavizarte y alejarte de Dios. Y vamos a leer o a ver estos puntos, ¿eh? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Y la prédica de hoy se llama ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere el faraón? ¿Les gusta el título? Entonces, primero que nada, vamos a ir a la palabra. Vamos a usar traducción al lenguaje actual. Éxodo 5:2. Dice, ¿y quién es el Señor? Respondió el faraón. Para que yo, ¿qué dice? Le obedezca y deje ir a Israel. Luego dice, ni conozco al Señor. ¿Ah? ¿Qué dice después? Y no voy a dejar que Israel se vaya o vaya. Que no vaya a qué. Sí, pero que no vayan a dónde o vayan a qué. La respuesta de esto está en lo que dice al principio el versículo. No es que vayan a ser libres y todo lo demás. Hay una estrategia del enemigo para el pueblo de Dios. Y dice, para que yo le obedezca. Primero quiere que tú no le obedezcas, ¿sí? No quiere que le obedezcas. Pero para que no le obedezca, luego da el otro secreto de su artimaña, de su plan, que dice, no quiero que conozcas. O sea, dice, ni conozco al Señor, ni voy a dejar que tú lo conozcas. ¿Sí me explico? Que no vayas a conocer a tu Dios. Por eso no los deja ir a adorar. Porque si van a adorar, vas a conocer a Dios. ¿Sí? Hay dos secretos. Primero, una forma de conocer a Dios es a través de la adoración. ¿Sí? Pero el enemigo, y lo que vamos a ver es hoy las estrategias del enemigo para que tú no avances, ¿sí? Y la primera estrategia es que no lo conozcas. No puedes avanzar como cristiano si no conoces a Dios. Simple. Eso es lo básico. El primer ataque del enemigo es nublar la mente del pueblo de Dios para que no conozca a Dios. Es lo primero que hace. Y muchas veces nos atrapa de muchas maneras. Y nos engaña de muchas maneras porque lo único que él está buscando es que tú no conozcas a Dios. ¿Sí? 2 Corintios 4, del 3 al 4. Dice,
Pero si nuestro evangelio está, ¿qué? Encubierto, o sea, tapado, oculto, encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. ¿Entienden esa parte? Está encubierto en aquellos que se pierden. ¿Sí? No es para todos. Dice después el 4, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién? ¿Quién es el Dios de este siglo? Faraón. ¿Sí? El enemigo. Vuelve a tomar la estrategia de encubrir. ¿Ok? De este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. ¿Qué te está diciendo ahí? El enemigo quiere tapar la mirada para que no conozcas a Dios. Lo mismo que hacía el faraón. Él necesitaba tenerlos ahí encerrados y que no fueran a conocer a Dios. ¿Sí me explico? Es lo primero que hace el enemigo. Y la parte donde dice incrédulos. Y yo le preguntaba al Señor, bueno, es que yo sí creo en Dios. Pero otra vez habíamos hablado de que no es lo mismo creer en Dios que creer en su palabra. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Yo puedo creer en Dios, pero todo el mundo cree que Dios existe. ¿Sí me explico? Pero cuando Él nos habla y actuamos conforme a lo que Él nos pide, es creer en lo que Él nos dice. Y aquí dice, para que está encubierto a los incrédulos. Eso es cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una orden y tú no quieres creerla. Ese pequeño punto en tu corazón, si lo podemos llamar así, ese pequeño punto de oscuridad que no te deja creer eso, hace que el enemigo tenga la oportunidad de tapar la gloria de Dios, de tapar la imagen de Dios, de tapar lo que Dios tiene para ti. ¿Sí me explico? ¿Cómo así? Ejemplo, una de las cosas que nos pasa mucho a mi esposa y a mí, que gracias a Dios ya no tanto como antes, era que era más fácil creer el milagro para los demás que el milagro para mí. ¿Sí? Era más fácil llegar a orar, Señor, por favor, dale la provisión para que esta familia hoy mismo tenga para pagar su luz, porque necesitan pagar la luz de su casa. Nos llamaban media hora después, pastores, acaba de llegar una persona, un primo que hace años no veo, tocó la puerta y me dio para pagar la luz. Y yo decía, wow, Señor, ¿y mi luz? Yo también la debo. Pero no podía orar con la misma fe para mí que para el otro. ¿Sí me explico? Ese pedacito es incredulidad. ¿Sí me explico? ¿Y qué dice la palabra? El enemigo quiere cegar a los incrédulos. Hay que tener cuidado. Si tú crees, cree en todo. No creas a medias para que el enemigo no te tape la mirada de la imagen de Dios. ¿Sí me explico? Ese es el primer punto. ¿Amén? ¿Sí me están entendiendo? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él quiere algo diferente para ti. Y muchas veces vamos a la iglesia y buscamos de Dios, pero no vemos a Dios. ¿Sí? Y me van a decir todo, no, pastor, yo sí, a mí eso no me pasa. ¿Ah? Pero vea lo que dice Lucas 24. Lucas 24 del 15 al 16. Y dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Muchas veces caminamos junto a Jesús cada domingo. Venimos a la iglesia y Jesús está ahí sentado a la par tuya. Y no lo conocemos. Y no logramos verlo. ¿Sí me explico?
Porque hay algo que está velando, tapando, cubriendo tu mirada espiritual. El hecho que busquemos a Dios no significa que le vamos a ver. Deberíamos verlo. ¿Sí? Estas personas de las cuales hablan eran los apóstoles. Habían caminado con Jesús todo el tiempo, 3 años de ministerio. No podemos decir, es que estos eran unos incrédulos del mundo, unos fariseos. No, eran los apóstoles. Y caminaron junto a Jesús y no lo reconocieron. ¿Sí me explico? Hay momentos donde de alguna forma puede caer un velo sobre ti. Asegúrate de quitarlo para que puedas ver la gloria del Evangelio que es Cristo Jesús. Amén. Ese fue el primer punto, la primera estrategia que el enemigo utiliza. Ahora vamos a ver una segunda estrategia que podemos ver en Éxodo, donde hablamos de la liberación del pueblo de Dios. ¿Sí? Éxodo 5:4. Antes de seguir con esto, ¿qué otra cosa ves tú en esta etapa o época donde el pueblo de Dios va a ser liberado? Hay un tipo de batalla, ¿verdad? De guerra entre Dios o el pueblo de Dios y el enemigo, que era el faraón. ¿Sí? Lo que vivimos hoy en día es una similitud de eso, de esas batallas constantes. El enemigo ya sabe que fue vencido. El faraón sabía que no iba a poder ganar contra Dios. Lo sabía, y aún así era terco, y lo mismo pasa en estos tiempos. Él va constantemente en esa batalla contra el pueblo de Dios. Las mismas estrategias en esa batalla que usó es las que usa hoy. Las mismas. Una ventaja de saber cuál es la estrategia del enemigo es que es más fácil vencerlo. Si usted sabe que el enemigo viene por la derecha, ya estás de una vez esperándolo, no sé si me explico. De una, ¡juaca! Está listo. ¿O no? Pero si usted está esperando de frente y viene por detrás, al que te da ¡juaca! Estás a vos. ¿Eh? ¿Sí o no? Por eso es importante entender las estrategias del enemigo, para que usted sepa cómo defenderse. Primero que vimos, lo primero que va a hacer es cegarte, que no puedas ver a Dios. Segundo está en Éxodo 5:4. Dice, Moisés y Aarón, respondió el rey de Egipto. ¿Quién? El rey de Egipto. ¿Quién era el faraón? Hoy es el enemigo. ¿Sí? Es la figura. ¿Por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Una estrategia que el enemigo tiene para alejarte es el trabajo. ¿Sí? Y me va a decir, no hombre, pero si la palabra dice que el que no trabaja, que no coma. El que no provee a su casa es como un impío. Entonces, ¿cómo el trabajo va a ser una estrategia del enemigo? ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo el concepto donde Moisés y Aarón están diciendo, libera a mi pueblo, y el enemigo te está diciendo, no, ve a trabajar. Y luego dice, en Éxodo 5:9, en TLA, por favor. Ustedes háganlos trabajar más todavía. Manténgalos tan ocupados que no tengan tiempo de creer en las mentiras de Moisés y de Aarón. ¿Sí ven la diferencia? El trabajo excesivo que el enemigo pone en tu vida, que te aleja de la presencia de Dios, es una estrategia. No es el trabajo sano que Dios puso para que el hombre mantenga a su familia. Son dos cosas diferentes.
Si tú crees que por trabajar más vas a tener más, estás equivocado. Porque solo es una trampa de esclavitud del enemigo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque muchos cristianos piensan, bueno, ni modo, este trabajo o este segundo trabajo que voy a tomar, tengo que trabajar domingo, no importa. Y me voy a trabajar. Pero eso te aleja de aquel que te abre las puertas, que te abre la bendición. No logras conocer a Dios. ¿Por qué? Porque estás trabajando y ahí es donde te tiene esclavizado el enemigo. Es un trabajo constante. Y el trabajo trae desgaste y desánimo. ¿Sí? A mí no me puede decir alguien que trabaja 12 horas al día, de lunes a domingo, que está súper animado. ¿Ah? Que llega todos los días a la casa, ¡ay, gloria, Señor! Porque no puedo ni descansar. ¿Sí? ¿Alguien lo hace? No. ¿Sabes por qué no lo haces? Porque tu alma, tu espíritu sabe que eso no es una bendición. Sabe que eso no viene de Dios. Y literalmente tu alma se siente esclavizada al trabajo. Depende de ti si tomas el trabajo extra que el enemigo te quiere dar o trabajas a donde Dios te va a mandar. ¿Sí me explico? Entonces la segunda estrategia del enemigo es, ¿cuál? El trabajo. Esclavizarte con el trabajo. Ponerte trabajo extra. ¿Verdad? Tú llegaste a tener 2 trabajos, me acuerdo. No tenía tiempo de nada. Y eso no es vida para nadie. Y al final, entre lo que gastas de más comida, de más pasaje y todo lo demás, te das cuenta que no te estás ganando nada más. ¿Sí me explico? No vale la pena. Y ese trabajo, como les decía, trae un desánimo. Y ese desánimo es otro punto que el enemigo usa. Vamos a Lucas 16:13. Dice, nadie puede ser esclavo de 2 amos, porque preferirá a uno más que a otro. Y si obedece a uno, ¿qué dice? Va a desobedecer al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y ¿a quién? Y al dinero. No puedes. ¿Por qué? Fácil. Hablemos del domingo, que es el día que le dedicamos al Señor. ¿Sí? Sin contar que deberíamos dedicarle todos los días al Señor. Todos los días deberíamos tener tiempo de adorarlo. Pero a muchos les cuesta, entonces vamos a agarrar el domingo. ¿Cómo puedes ir a la iglesia, adorar al Señor y ver su gloria, ver su amor si estás trabajando? Si prefieres ir a trabajar el domingo. ¿Cómo? ¿Cómo te vas a edificar? ¿Cómo vas a conocer la sabiduría del Señor? ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo vas a conocer la puerta que Dios va a abrir en tu vida a través de la palabra que te dan los profetas? No sé, ¿cómo vas a encontrar todo eso si estás trabajando? No puedes. Y eso es lo que hace el enemigo. Te mantiene ocupado todo el tiempo para que no logres escuchar y ver la gloria de Dios. Porque de alguna manera te ha engañado, te ha dicho, no, es que si tú no trabajas no vas a comer. Sí, eso lo dice el Señor. Pero el trabajo extra que Él pone para alejarte de Dios es diferente. ¿Sí? No caigas en ese engaño. Yo sé perfectamente que Dios va a abrir la puerta ideal y perfecta para cada uno de ustedes. Porque nadie conoce más tus talentos, tus dones que aquel que te los dio.
Y te va a abrir la puerta donde vas a, ¿qué? A crecer en tus talentos, en tus dones, en todo don dado por el Señor. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia del trabajo o la bendición del trabajo dada por Dios que la que da el enemigo. Cuando Adán fue expulsado del jardín del Edén, ¿qué le dijo el Señor? Labrarás la tierra y con el sudor de tu frente. Hay un trabajo, no estoy diciendo que no trabajes. ¿Sí me explico? No me malentiende. Y después digo, es que el pastor mío que no trabajara y estás todo el día tirado. No es eso. ¿Sí? Yo en ningún momento le estoy diciendo que no trabajen. Le estoy diciendo que el trabajo que da Dios bendice, edifica, te deja crecer y el enemigo te mantiene atrapado, esclavizado, oculto. ¿Sí me explico? Es diferente. Si en el trabajo que tú tienes ahora, y perdone que se lo diga, tú no puedes crecer, edificar el nombre de Dios, buscar de Dios con más ganas, no es el trabajo que Dios tiene para ti. ¿Sí me explico? Si tú te sientes esclavizado donde estás, ese trabajo no viene de Dios. La palabra nos enseña que si conocemos la verdad, seremos ¿qué? Verdaderamente libres. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ok. Sigamos, pues. Tercero. Vamos a Éxodo 6:9. Dice, Moisés les contó a los israelitas todo lo que Dios le había dicho. Pero ellos estaban, ¿qué? Tan desanimados y con tanto trabajo que ¿qué? No le hicieron caso. ¿Sí ves cómo se entrelaza una cosa con la otra? Ese trabajo excesivo te va a llevar a un desánimo por el sentido de esclavitud que no vas a hacerle caso a las palabras de Dios a través de Moisés. ¿Sí? Lo que Moisés les decía no era lo que ellos querían decirle, es lo que Dios les mandaba a decir a su pueblo. Entonces, si estás desanimado y cansado, ¿cómo vas a recibir la palabra de Dios? ¿Con qué ánimo? Y a veces nos pasa en la iglesia. Llegamos a la iglesia desanimados por el trabajo, por los malos resultados y por todo lo que hemos vivido, que estamos tan desanimados que cuando salimos a la puerta y nos preguntan, ¿qué fue lo que dijo el pastor hoy? ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Ah? No se acuerdan de nada, porque no pudieron absorber o escuchar la palabra de Dios por el desánimo, el cansancio de lo que el enemigo había hecho en toda la semana. ¿Sí me explico? Cuando vienes a escuchar la palabra de Dios, te voy a dar un consejo. En la puerta, sacúdete todo. Todos esos problemas. No entres pensando en los problemas, entra pensando en que vas a orar al Señor. Así como ese pueblo maravilloso de Israel, que cuando salió de Egipto iban a adorar a Dios. Ese es el propósito. Deja todo allá afuera. Porque lo más importante para tu vida, lo que te va a mostrar el camino, lo que va a cambiar tu vida, es la presencia de Dios en tu vida. Es que conozcas a Dios y que escuches a Dios. Eso es lo que cambia. Pero si tú entras con desánimo, no vas a escuchar nada. Igual pasa con las parejas. Salimos de casa y en el tráfico venimos dándonos duro. ¿Ah? Yo sé que a ninguno de ustedes le ha pasado. El enemigo los deja en paz cuando van a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? No hay ni un solo problema de que el momento que salen de la casa a llegar a la iglesia, ¿verdad? Ay, qué calladitos, ¿eh? Es cuando más ataca. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú entras a la iglesia con desánimo, con otras cosas en tu mente y en tu corazón, no vas a recibir la palabra.
¿sí? No vas a escuchar, como dice el versículo. Puede pasar, pero ¿cuál es tu deber? Llegar a la puerta, sacarse ese desánimo, decir, yo he venido a adorar a Dios. Yo he venido a alabar su santo nombre, a nada más, sin importar nada más. Y entonces vas a escuchar la voz de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos lo van a hacer de ahora en adelante? Amén. Ok, estábamos en el desánimo, ¿verdad? Ahora, otro punto que usa el enemigo, otra estrategia, lo vemos en Éxodo 7:16. Dice, el Dios de los israelitas, a quien yo represento, me envía a decir a su majestad que nos deje salir para que vayamos ¿a qué? A adorarlo en el desierto. Como hasta ahora usted no ha querido obedecer. El enemigo no quiere que adores a Dios. No quiere que tú adores a Dios. Porque hay cadenas que se rompen cuando usted adora. Hay puertas que se abren cuando tú adoras. Hay corazones y heridas que sanan cuando tú adoras. Hay milagros que suceden cuando tú adoras. Es simple. Parece simple, ¿no? La estrategia del enemigo es simple. Tan simple que la pasamos desapercibida. Y ese es el plan. Que no te des cuenta que te está quitando tus herramientas, tu ventaja en esta batalla interminable contra el enemigo. Todo lo que él hizo, lo hizo en esa batalla espiritual contra el pueblo de Dios. Él sabía que si el pueblo adoraba a Dios, la presencia de Dios iba a manifestar. ¿Cuánta presencia de Dios hubo en el Éxodo después de ser liberados? Lastimosamente ese pueblo no aprendió, pero la presencia de Dios manifestada después de salir de la esclavitud fue enorme. ¿O no? ¿Fue enorme o no? ¿Qué fue la primer señal de esa presencia? La columna de fuego. Esa enorme nube que desde que salieron de la esclavitud estuvo ahí. ¿Cómo no van a negar esa presencia? Y si más o menos ven la similitud o lo que significa esto. Porque el mismo que vive hoy, la misma presencia puede caminar contigo. ¿Por qué? Porque esa nube de día, ¿qué es lo que hacía? Los guiaba. ¿Qué más hacía? Los cubría del calor intenso. Ellos recuerdan que tuvieron un éxodo en el desierto. Y Dios es tan bueno, tan maravilloso, que creó algo que le daba sombra a todo el pueblo. Y les dijo, puede ser que tengas que pasar por este desierto y puede ser que tengas que pasar por la prueba, pero si yo voy contigo, si la presencia va contigo, vas a ir en sombra. Vas a estar bien. Yo quiero sentir o creer que ese poder de esa sombra es lo que hacía que su ropa no envejeciera. Porque había poder en esa nube. Era la presencia misma de Dios. ¿Sí me explico? Eso no lo dice la Biblia. No vayan a decir que el pastor dice que la Biblia dice. No. Es lo que yo siento, lo que yo me gusta pensar y creer. Del por qué las cosas pasaban. Las cosas pasan diferente cuando estás bajo la presencia de Dios. Todo es renovado. ¿Sí me explico? Y esa nube era la presencia del Señor. Y esa misma nube te dice hoy que en esos momentos oscuros en tu vida, esos momentos de soledad,
de tristeza, Él levanta una nube de fuego para que puedas ver el camino. Y para calentar ese corazón triste, y para calentar ese corazón herido, ¿sí me explico? Es la misma figura de lo que pasaba antes a lo que pasa hoy. Pero tienes que estar en la presencia de Dios, tienes que salir de la esclavitud, tienes que salir de Egipto para poder ver la gloria de Dios. Tienes que empezar a adorar al Dios eterno. Hay veces, como les digo, a mí me gusta imaginar la presencia de Dios, imaginar lo que la palabra dice y tratar de llevarlo a mi mente como una película. Yo a veces imagino esa nube y cada vez que el pueblo estaba orando, siento que la nube agarra fuerza, así como se vuelve más grande por esa oración, es como que se alegra. No sé si me explico, es lo que siento en mi corazón. Y por eso el enemigo no quiere que adores. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de hacerlo, pero tienes un problema, XY problema. Tu familia, tu casa, tu trabajo, lo que sea. Si te montas al carro, para que tiene carro, pero si no, aquel que tal vez va en bus. Y de pura misericordia en el bus ponen una canción, una alabanza de esas que tocan el corazón. ¿Sí? O si no, usted la pone en el carro. Y empiezas a cantar y a alabar. ¿Sí? Todo problema se va. Empiezas a sanar. Y te quebrantas y lloras y empiezas a sanar tu corazón, el Dios Todopoderoso que tanto te ama por esa alabanza, por esa adoración. ¿Sí me explico? Y cuando llegas al mismo lugar donde tuviste el problema, ¿cuál problema? Ya no hay. Dios lo quitó. ¿Y lo quitó en dónde? En ti, en la persona que adora. La misma persona que te insultó, te gritó, está ahí. Pero tú ya no eres el mismo. Porque Dios ha hecho algo nuevo en ti a través de la oración, a través de la adoración. ¿Sí me explico? Todo cambia y el enemigo sabe que si tú vas a adorar, te va a perder. Tú vas a avanzar. Tú vas a crecer espiritualmente. Entonces Él quiere que no vayas a adorar. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos puntos llevamos? 4. Ahora, vamos al siguiente. Éxodo 8:25. Y aquí viene la estrategia. Tienen que entender que el enemigo no se queda quieto cuando tú vences en una estrategia, cuando tú vences en una de las batallas, ¿sí? Él idea y maquina otra. Y dice aquí en esos 8:25, al ver esto el rey, ¿sí? Cuando vio que usted, hombre, se va a adorar, sí que quiere ir a adorar, ¿qué hago para detenerlo? Dice, mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, bueno, vayan a adorar, ¿sí? Adoren a su Dios, pero no salgan del país, no salgas de tu esclavitud, no salgas del lugar donde Él tiene el control, no te alejes de donde estás, mantente en lo que tú crees que es tu comodidad. ¿Sí me explico? Te lo cambia, te lo modifica, pero al final es la misma esclavitud. No puedes alabar libremente si estás esclavo. No puedes alabar libremente si estás en el reino de la oscuridad. El enemigo no te va a dejar. Cuando estás en tu casa alabando, si todo el pueblo o toda tu casa alaba al Señor, las cosas cambian. Sí, están fuera de la esclavitud. Pero ejemplo, lamentablemente tal vez no en tu casa no todos tienen tu misma convicción. Y tú estás alabando al Señor y empiezas, tengo hambre, hazme comer. Dejas de alabar, ¿o no? O viene tu hijo, papi, mami, quiero un helado, y tú alabando.
No están en el mismo acto de libertad, estás esclavizado en el mismo lugar. Y el enemigo va a poner trabajo, va a poner distracciones, va a hacer lo que sea para que no termines de adorar. Entonces es muy fácil, te dice, bueno, te voy a adorar, pero no te alejes. Quédate cerca de mí. Aquí yo te tengo amarrado, controlado. Aquí yo sé lo que dices y lo que no dices. Te la cambia, pero no deja de estar encima tuyo. No deja de ser tu esclavizador. No sé si me explico. Por eso le dijo, está bien, adoren, pero no se alejen. Se la cambió. Porque sabe que tu alma quiere alabar a Dios. Él sabe que nosotros estamos hechos para alabar a Dios. Estamos hechos para adorarlo. Él nos hizo de esa manera. Y el enemigo usa estrategias para que no lo hagas. Ahí mismo en Éxodo 8:28 dice, el rey contestó, yo los dejaré ir al desierto a ofrecer sacrificio a su Dios, siempre y cuando no se alejen mucho y le pidan a su Dios por mí. La estrategia sutil del enemigo no es prohibirte de la oración, sino limitarla. Te dice, no te comprometas mucho. Sí, porque estás muy ocupado. No tienes tiempo para orar a Dios. Hay otras prioridades, como sacar tu casa adelante, que es la que el enemigo más usa. Porque ha tratado de utilizar la misma palabra para torcer la visión que Dios tiene en tu vida. Lo mismo hizo con Jesús, el enemigo. Si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Estaba usando la palabra de que Él era el Hijo de Dios, pero a su favor. La palabra dice que si te tiras de aquí nada te va a pasar, porque los ángeles van a llegar y no te van a dejar tropezar. Estaba escrito. Pero estaba torciendo la idea de la palabra. Y el enemigo hace eso. Porque el enemigo dice, la palabra dice que nuestro primer ministerio es nuestra familia, ¿sí? Y entonces el enemigo te la cambia y te dice, bueno, es tu familia, así que lucha tu familia. Es lo primero. La iglesia y lo demás no importan. Es tu familia. Lucha por tu familia. Y te alejas de Él. Y listo, ya estás lejos de Él. Fuera de la gloria de Dios, de su cobertura, de su protección. Y te aplasta. Te destruye. A ti y a tu familia. ¿Sí me explico? No caigas en ese engaño, esa estrategia del enemigo. No hay nada, y se lo voy a poner de esta manera, nada que amerite que te alejes de su presencia. Nada. No hay nada más importante o con mayor peso que estar en su presencia, que buscarle, que adorarle, porque eso es lo que abre las puertas de tu bendición. Y aunque suene extraño, ni tu familia. ¿Sí me explico? Por favor, no malinterpreten lo que digo. No estoy diciendo que te alejes de tu familia, que la olvides, que no la trates bien, que no la honres. No estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que tu prioridad debe ser Dios y luego tu familia, porque Dios te va a ayudar con tu familia. ¿Sí me explico? No digas o creas que estar con tu familia o en todos los eventos de tu familia o en todo lo que tu familia te dice para engañarte, ay, que ya sirves mucho, que ya esto no está bien, que mira que te ofreces mucho para ayudar, te está alejando de la presencia de Dios.
Porque ahí es donde tú te sientes cómodo. Ahí es donde tú te edificas, donde tú realmente haces que tu espíritu crezca. Y te da la fe para seguir creciendo, te da la fe para creer por otros, te da la fe y el testimonio de vida para que toda tu casa, todo el pueblo te siga. Pero el enemigo sabe que si logra engañarte, que si logra apartarte de la oración, si logra apartarte de que veas su rostro, si logra apartarte de que realmente lo conozcas, ganó la batalla. Porque no solo te vas a perder tú, sino toda tu familia. Y eso es lo que Él quiere. Tú no te rindas. No dejes que el enemigo te distorsione lo que la palabra ya te ha dicho. Porque yo sé que ya has escuchado la palabra y sabes lo que la palabra dice. Pero dejamos que esas vocecitas del enemigo cambien la dirección que Dios tiene para tu vida. Y detrás de eso hay una estrategia más dura, más difícil y más peligrosa. Éxodo 10, del 10 al 11. Con tono burlón, el rey dijo: así que, ¿cómo no? Y por supuesto su Dios los va a acompañar. ¿Acaso creen que voy a dejar que se lleven a sus niños? ¿Sí ven por dónde va el enemigo? Él literal quiere a tu familia. Ese ha sido el plan desde el principio. Dice con tono burlón, riéndose. Así como no. Y por supuesto, su Dios los va a acompañar burlándose. ¿Acaso creen que voy a dejar que se lleven a sus niños? Ustedes tienen la mala intención de escapar. Claro, quieren escapar de la esclavitud o no. Pero no va a ser como ustedes quieran. Si realmente quieren adorar a su Dios, vayan solo los hombres. Enseguida los egipcios echaron a Moisés y a Aarón fuera del palacio. El objetivo más profundo de que no conozcas a Dios, que no lo adores, que todo eso porque te va a robar tu familia. Él quiere quitarte a tus hijos. Él quiere quitarte a tu familia. ¿Por qué? Porque ellos llevan la promesa. Ellos llevan la promesa. Ellos son los que realmente van a entrar a la tierra prometida. Ellos son los que van a tener una fe mucho más grande que la tuya. Ellos son los que literalmente van a poder llegar y decirle a esta montaña: muévete. Y se va a mover. Porque han visto la fe que hay en sus padres. Porque han visto que sus padres no negocian la libertad. Le dicen al faraón: no. Yo voy a ser libre. Yo voy a adorar a Dios sin importar lo que tú digas. Eso es lo que enseña a tus hijos a tener una identidad fuerte, a saber qué es lo que importa. No dejes que el enemigo se quede con tu familia. No le pertenece, le pertenece a Dios. Él está luchando por ellos. Solo necesita que tú le creas, que le digas al faraón: no, yo voy a ver el rostro de Dios, yo voy a adorar a Dios, yo voy a estar cerca de Dios, yo voy a reconocer a Dios en mi vida, yo voy a caminar a la par de Dios. Yo no voy a escoger lo que este mundo me da, voy a escoger lo que Dios me da. Porque sin importar lo que suceda, Dios te va a dar, o ya te dio familia,
para conquistar Canaán. Vamos a ir con la última. Éxodo 10, 24. Cuando el rey vio esto, llamó a Moisés y le dijo: vayan a adorar a su Dios. Pueden llevarse a sus niños, pero dejen aquí, ¿qué dice? Sus ovejas y sus vacas. Y quiere engañarte diciendo que si buscas a Dios, tu economía se va a ir. Que si buscas a Dios, todo lo que tienes que dejarlo. Para que lo pienses 2 veces. Para que digas en algún momento, como dice ahí, bueno, llévate a tus niños, pero te vas a ir sin nada, no vas a poder alimentarlos, no vas a poder cuidar de ellos. Y nuevamente quiere mentirte o te está mintiendo, y lastimosamente algunos creen esa mentira. Creen que buscar a Dios es sinónimo de pobreza. Creen que buscar a Dios es sinónimo ¿de qué? De carencias. Yo he oído muchas veces, es que cada vez que busco al Señor, o cada vez que voy a la iglesia, me empieza a ir mal económicamente. Eso es una mentira, el engaño del enemigo, que te lo muestra al principio, pero no sabe que cada vez que tú siembras en el reino, Dios tiene una cosecha al 100% de lo que sembraste. Y que si tú le crees realmente a Dios, puedes ver cómo las cosas empiezan a caminar y se empiezan a abrir puertas que antes no se abrían. Y empiezas a ver cambios en tu familia que dices: uy, ¿qué pasó aquí? Mi hijo se está portando bien. Wow. Mi esposo no me gritó esta semana. Wow. No sé, hay de todo, no sé si me explico. Mi esposa no me echó la cantaleta. ¡Wow! De todo. Pero eso pasa cuando estás en la presencia de Dios. Y cuando estás en la presencia de Dios, empiezas a creer lo que Dios puede hacer en tu vida. Empiezas a creer que no hay milagro que Él no pueda hacer. Empiezas a creer que si Dios te dio una promesa, la va a cumplir. Empiezas a creer. Y cuando tienes fe, ¿qué dice la palabra? Cuando tienes fe, o lo dice al revés, tal vez te la conoces así: es imposible agradar a Dios cuando no tienes fe. O sea que cuando tienes fe, agradas a Dios. ¿Sí me explico? Agradas a Dios. Y luego se cumple la palabra donde el Señor te dice: al que cree. Amén. ¿Qué dice? Viendo con ganas. Al que cree, todo le es posible. Todo. Ahí una cosa está enlazada a la otra. ¿Sí? Así como el enemigo desde un principio lo primero que quiso fue que no conocieras a Dios, ¿sí? Que no estuvieras cerca de Él, que no le alabaras, te mentía, te esclavizaba con el trabajo. ¿Sí? Todo va amarrado como una cadena de esclavitud. ¿Sí me explico? Lo mismo es con la libertad. Lo mismo es con lo que Dios quiere y hace en nuestras vidas. Las cosas van amarradas. Mi fe, la fe viene por el oír.
de la palabra. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Alejarte de la iglesia para que no oigas la palabra, para que tu fe caiga. Pero si tú le dices al faraón, no, tú podrás ser el príncipe de esta tierra, el rey de este siglo, pero la palabra dice que ya te vencieron. Ya tú no tienes parte. Ya tú no tienes poder sobre mí. Cristo murió en la cruz y te derrotó. Ahora yo soy libre. Entonces puedes hacer lo que Dios te da. ¿Sí me explico? Mira, yo sé que hay milagros tal vez en tu vida que digas, esto es imposible. O sea, yo ya lo intenté y estoy haciendo lo que la palabra dice. Pero cuando yo leo la palabra y Jesucristo le dice a sus discípulos, mayores cosas que estas vas a hacer, que las que ellos vieron. ¿Qué no vieron ellos? O sea, mayores cosas que estas. Si Pedro caminó en el agua 10 metros, yo puedo caminar 100. Ejemplo, ¿eh? Esa es una de las que menos se creen. Tal vez, ¿por qué? Porque uno dice, ¿cuál es la necesidad de caminar en el agua? ¿Para qué? No sé. Pero vieron a Jesús levantar muertos. Vieron a Jesús curar la enfermedad más dañina o más fuerte de esa época, que era la lepra. Es como hoy el cáncer. O sea que el poder que Dios te da no solo es espiritual, afecta a lo físico, afecta todo en nuestra vida, todo. Cualquier enfermedad que tú tengas, tú ya tienes el poder. Si sigues a Dios, si le conoces, si le adoras, si caminas con Él. ¿Sí me explico? La cadena que veníamos hablando, que el enemigo quiere quitarte, ¿sí? Si tú le dices al faraón que no, y haces lo que Dios quiere que hagas, ¿sí? Conocerlo, estar cerca de Él, estar en su presencia, tener una intimidad con Él, ¿sí me explico? Entonces dice que Él te va a dar el poder de sanar. Te da el poder de hacer las riquezas. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Te da el poder de levantar muertos. Porque Él dijo, mayores cosas harán. Entonces si Jesús llegó y levantó a Lázaro, usted va a un cementerio y le dice, levántense todos. ¿Sí o no? Se supone, ¿no? Pero nos cuesta creer. El problema es que nos cuesta creer que literalmente tú vas a hacer cosas más grandes. ¿Qué es grande para ti? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. ¿Qué es grande para ti? Muchas veces grande para nosotros es simplemente creer en pagar la luz. Eso es lo grande para ti. Ay, es que Dios, no sé, todavía no he podido salir de esta deuda y tal vez esa deuda es tu Goliat. Eso es lo grande para ti. Pero la forma en que respondes contra ese Goliat depende de tu fe. Depende de lo que tú conoces a Dios, de lo que crees de Dios. Las estrategias del enemigo son solo para eso. Tú ves la forma en que reaccionó David. ¿Quién es este tipo para que ofenda al Dios al cual yo sigo? ¿Sí me explico? Esa es su reacción, no es el problema, no es lo que está al frente, es quién está con él.